A ver, bien convencidos, el día de hoy van a llevar el mensaje de mí a cada uno de sus niños y ver que Dios nos ha dado un regalo hermoso, un hijo, una hija, a quien construir, a quien formar, con amor, con paciencia, con tolerancia, con valores. ¿Y a través de qué? Del ejemplo, no se olviden. ¿Estamos? Entonces a veces nuestro hijo sufre de asma y pensamos que, Diosito, ¿por qué me has dado un hijo enfermo? Y entonces yo digo, ¿qué dirá la mamá de mí? ¿No es cierto? Entonces, vamos a sobreponernos siempre a cualquier situación que se presente en la crianza de nuestros hijos. Tu niño es especial, siempre te llaman del colegio, porque no se adapta. Entonces vas a pensar en mí. Si la mamá de mí pudo hacer de él un hijo independiente, entonces nosotros lo podemos hacer. Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. ¡Sí podemos! ¡Uy, no! Así, todos juntos. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! En una sola, ¿ya? Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. ¡Sí podemos! ¿Convencieron? ¿Se convencieron? ¿Sí se convencieron? Muy bien, un fuerte aplauso para los padres del día de hoy. Ahora tomamos asiento, voy a desarrollar sus preguntas, me dicen por ahí, ¿están las preguntas? ¿No? Ya está. Aquí, ¿alguien desea realizar una pregunta? ¿Le dieron los papelitos? ¿Dieron los papelitos? ¿Sí? ¿Tienen las preguntas? A ver, voy a traducirlo, por ahí otra, por ahí otra. Por ahí no sé si alguien me ayuda a recoger las preguntas, de tal forma que yo voy a desarrollando las preguntas. Muchas gracias. Entonces, bien. Considero a mi hija independiente. Tiene coeficiente más alto de lo normal, pero a ella le preocupa crecer porque dice que yo me voy a volver viejito y moriré. Bueno, ustedes saben que los niños con inteligencia fuera de lo normal, o inteligencia un poco más elevada del común, también sus pensamientos van a ser un poco más maduros que el resto. Y entonces es normal que hagan ese tipo de preguntas filosóficas. Entonces, frente a eso, ¿qué debemos de hacer? De la misma magnitud, respuesta de ese mismo nivel. Mira, reina, ¿te han enseñado el ciclo de la vida? Sí, ¿cuál es? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente vamos a tener que fallecer. Es la ley de la vida, hija linda. Entonces, yo ahorita ya me reproduje a través de ti y entonces me falta la otra etapa. Pero para eso falta mucho tiempo. Y juntos vamos a rogar a Dios que me permita verte crecer y verte desarrollar. Va a ver cómo poco a poco la niña va a entender y ya ese tipo de preguntas se le va a dar. Pero si usted está frente a esa pregunta con temor o con tristeza, y entonces ella también se va a sentir triste. Si usted le da una respuesta de la misma magnitud, ella va simplemente a despejar esa preocupación de su cabeza. ¿Se acuerdan que hablamos que lo que para nosotros es algo trivial, para ellos es muy importante? Una de esas es esta. En el fondo, todo hijo tiene miedo de quedarse sin padres. Eso es normal. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice, estoy separada de mi esposo, él no visita a nuestra hija, ella a veces me pregunta por él, ¿qué le puedo decir? Contarle la verdad que él nos abandonó cuando ella tenía 5 meses de edad, mi hija tiene 6 años. Bueno, este es un caso que se da mucho, que se da con frecuencia, ¿no? Hombres irresponsables que un día decidieron dejar de ser papás y simplemente desaparecen del mapa. Frente a eso, yo siempre les digo, ¿no? La idea no es mentir, pero tampoco la idea es decirle verdad que lo puede lastimar. Entonces, si usted le dice, ¿sabe qué? Un día nosotros nos conocimos, nos amamos intensamente, pero el tiempo fue agotando el sentimiento entre los dos. Y entonces un día decidimos separarnos, cada uno tomar su rumbo. Entonces papá tomó su rumbo y yo tomé también mi rumbo y me quedé contigo con este regalo de Dios.
No sé si papá vendrá. No sé por qué se fue. Lo importante es que tú eres producto del amor. Y eso es lo que tienes que guardar, atesorar. Vamos a darle tiempo al tiempo. Tal vez un día él aparezca, ¿no? Te pida disculpas y espero que tu corazón sepas perdonar. Porque las personas no somos perfectas. Nos equivocamos. Así como tú te equivocas, reina, de la misma forma nuestros padres, nosotros que somos tus padres, nos podemos equivocar. Y con eso no le estás mintiendo. Le estás dando la posibilidad de que algún día vuelva o que algún día no. Normalmente vuelve. Gracias. Normalmente vuelve, ¿no? Sí, pues. Mi hijo es un niño muy independiente. Hace todo solo, pero se frustra mucho cuando alguien no lo acepta. ¿Cómo puedo hacer? Cuando un niño se frustra con mucha frecuencia porque alguien no lo tolera, no lo acepta, o frente al error, pues significa que de alguna forma estamos dejando, ¿no?, demasiada independencia. Hemos dicho que todo extremo es dañino, ni mucho ni tan poquito, todo en término medio. Si al niño no le enseñas a que tenga frustraciones, entonces su tolerancia a la frustración no se va a incrementar. La tolerancia a la frustración se incrementa cuando justamente tiene frustraciones. Hay cosas que no le sale, hay cosas que no va a lograr. Por ejemplo, un ejemplo chiquito que podemos hacer con nuestros niños pequeños. Normalmente, ¿qué hacemos cuando un niño nos pide una golosina? Cogemos la plata, compramos el paquete completo y le damos a nuestros hijos. ¿Cierto o me equivoco? ¿No? Falso, no debemos de hacer eso. Debemos de abrir el paquete de galletas, coger uno. Y luego vamos a compartir. Entonces, de esa forma el niño no se acostumbra a tenerlo todo. ¿Se da cuenta? Ya, el niño está haciendo algo, no le sale bien. ¿Qué debemos de hacer? Decirle, acuérdense del ensayo y el error que les había dicho. Cuanto más ensayes, vas a perfeccionar. Así que ten paciencia. ¿Fue difícil aprender a caminar? Sí, mamá. ¿Fue difícil aprender a leer? Sí, mamá. Entonces, ¿por qué tiene que ser fácil esto que estás haciendo? Entonces el hijo lo va a entender. ¿Cómo hacer para que un niño de 4 años quiere compartir más actividades con el papá? A ver, ¿cómo hacer para que un niño de 4 años quiere compartir más actividades con el papá? No sé si el papá quiere compartir o el niño quiere compartir, porque supongo que la pregunta va a cómo el papá debe de compartir con el niño, ¿no es cierto? Porque todo hijo quiere hacer actividades con los padres. Pero si el papá no hace actividades con el hijo, pues obviamente tenemos que las madres fomentar a que sí lo hagan. Entonces yo siempre le digo a las mamás que tenemos que ser un genio de la creatividad. ¿Cómo hacer que dos personas, hijito chiquito y papito, no se comprendan más, se complementen más? Pues simplemente fomentar actividades que puedan hacer ambos. Por ejemplo, si papá tiene carro, le puede decir que los dos juntos van a asear el carro. Por ejemplo, si al papá le tocó planchar, entonces el hijito lo debe de ayudar, no con la plancha, pero tal vez pasándole la ropa. Entonces, busque como mamá creativa actividades que puedan realizar juntos. A ver, hijitos, papá y hijito, pélenme las alberjas, un domingo que les tocó cocinar en casa. O si no, por ejemplo, yo digo, ¿quién ha dicho que para que la familia esté junta necesitamos dinero y tenemos que salir fuera de la casa? No, por ejemplo, usted puede hacer campamento o hacer un camping dentro de la casa. ¿Qué dice? Tiramos un par de colchones, ¿no es cierto? Y dormimos en la sala todos. Con el televisor hacemos una película familiar y los tres juntos abrazaditos podemos tener un momento familiar dentro de la casa y que no nos costó mucho. Entonces simplemente es creatividad. Busque eso. ¿Qué debe hacer para que un papá, que su hijo de 4 años quiera compartir más actividades ya que prefiere pasar más tiempo con su mamá o hermana mayor? Ah, ya, ahora sí le entendí.
El papá parece que quiere involucrar al niño, pero el niño prefiere estar con la mamá y con el papá. Bueno, normalmente cuando el niño es pequeño, siempre va a tener o va a querer realizar actividades con la persona con que más frecuenta. Y si tenemos a un padre ausente de lunes a sábado, un padre que no vive ahí, pues es obvio que va a ser difícil. Entonces, poco a poco, siempre ir al terreno del niño. Voy al terreno del niño. No vivo con él, pero puedo empezar entrando a su cuarto, ¿no? Interesarme por los cuadernos, por el álbum de moda, ¿no? Por la ropa, por conversar y decirle cómo se llaman tus amigos, cómo se llaman tus amiguitas. Primero tengo que ganarme la confianza de ese niño de 4 años. Es muy sencillo. A los 4 años es bastante sencillo ganarse el afecto de un niño o la confianza de un niño. Seguramente mi colega no me va a permitir mentir, pero la psicóloga necesita una sola entrevista para siempre ganarse al niño. Y donde sea el niño lo identifica. La amistad. No, es la psicóloga eso. Y solo conversó tal vez 15 o 20 minutos. Entonces el padre va a poder hacer mucho más fácil eso. ¿Cómo? Interesándose en las cosas que al niño también le interesan. No se vaya al plano adulto, tiene que regresionar. Si tenemos niños pequeños, tenemos que tirarnos al piso y jugar. No hagamos actividades, no hagamos que nuestros hijos vayan a las actividades de los adultos. Nosotros tenemos que ir a las actividades de ellos. Y entonces tenemos que utilizar una actividad de su interés. Por ejemplo, a las niñas, a la mayoría les gustan las Barbies. Entonces, si la mamá quiere por ahí o el papá, porque no por ser hombre no va a poder jugar a la muñeca, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Hay otro papá que se ganó a la niña, que era muy difícil, se ganó a través del maquillaje. Él se dejaba maquillar, el papá, y era todo un chiste, ¿no? Entró en confianza. Primero se ganó su confianza, se dio cuenta que no era el adulto ogro, que siempre está con la cara seria, ¿no? Entonces causa un temor. Y si no está de lunes a sábado, peor todavía. Entonces por ahí, sean creativos. Mi hijo tiene 9 años, a los 5 y 7 comenzó con el maltrato en otro colegio. Ahora él no comunica mucho cuando le sucede algo en el colegio. Por recomendación del psicólogo, dejé de trabajar. Pero ahora, ¿cómo hago para que se comunique nuevamente conmigo? Tengo que llevarlo nuevamente a terapia. Bueno, habíamos dicho, gracias Linda, habíamos dicho que los niños que son vulnerables a la violencia de sus compañeros son aquellos que son frágiles. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos no sean frágiles? Pues trabajar mucho la autoestima. Trabajar mucho la justicia, el respeto, los valores. Si el niño sabe eso, pues no va a dejar que lo irrespete. Ahora, yo les digo, y esto ya va bastante serio, si usted tiene un problema, necesita ir al psicólogo. Un buen psicólogo lo primero que va a hacer es evaluar, sacar un diagnóstico. Una vez que saca un diagnóstico, requiere un tratamiento. El tratamiento no es una sola vez, 2 veces, 3 veces, no. El tratamiento, dependiendo del caso, demora. Y el psicólogo debe darle de alta. ¿Qué significa? Que frente a ese problema por el que usted buscó ayuda profesional, debe haber cumplido el objetivo. Si usted lo lleva porque no habla bien, el niño debe de salir del psicólogo hablando bien. Si el niño no tiene o su nivel de autoestima es bajo, pues debe de salir del psicólogo con alta autoestima. Para ello, usted debió de seguir al pie de la letra las recomendaciones que le da el terapeuta. No espere visitar 1, 2 o 3 veces, o menos en el colegio, porque en el colegio no hay tiempo con tantos alumnos para hacer terapia. Solo hacemos consejería o diagnóstico. Entonces, si el niño no logró el objetivo, va a tener que ir a terapia sí o sí. Y acuérdense, tiene que haber cumplido el objetivo de la terapia. Lo primero que tiene que decirle, ¿no? Mi niño no sabe hablar. ¿Va a salir hablando? Entonces la terapista le dirá que sí. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones? Entonces, si este niño ha sufrido de bullying, no lo dejen pasar. Todavía está a tiempo, 7 añitos recién. Yo no hablaría tanto de bullying, pero sí hablaría de que es un niño que no se hace respetar en cuanto a sus derechos.
y no se hace respetar en cuanto a sus derechos, es justamente porque la mamá, sin querer, tal vez lo ha atropellado, lo ha anulado. Y si lo atropella y lo anula, pues es normal que él, cuando esté con el resto de sus compañeros de la misma edad, pues es obvio que no va a hacer valer el respeto hacia él. A veces los papás sin querer anulamos a los hijos. Cuando hacemos las cosas por ellos, estamos anulando a los chicos. No hagan las cosas por él. O sea, no le digan, voy a ir al salón y voy a hablar con tu compañerito. No, tienes que decirle, le tienes que enseñar o tienes que entrenar a cómo debe de hablar con el compañero. No vas a ser tú la que va a ir a hablar con el niño, porque sería abuso también. El que tiene que resolver el problema de abuso es el niño. Y para eso tienen que darle herramientas. El niño que está haciendo abuso también necesita ayuda profesional. No solamente la víctima, sino también aquel que está haciendo eso. Por eso es importante que en vez que las madres discutan por ese tipo de problemas, al contrario, se deben de juntar. ¿Qué está pasando con sus hijos? Y cómo podemos juntas sacarlos adelante. Que lejos de ser enemigos, se vuelvan amigos. Y eso es muy fácil cuando se trabaja en conjunto, todos, el profesor, los compañeros, los padres de familia, la institución, todos fomentando cosas que hagan juntos para que vean que no tienen por qué discutir. Yo siempre les digo a las mamás, háganse amigas de otras mamás, ¿no? Yo le pregunto, Rafael, dime, ¿quiénes son tus mejores amigos? Y Rafael me da 6 nombres. Y es deber de la mamá conocer a esos 6 niños con sus respectivas familias. No para criticarlo o censurarlo, o para apartarlo de su... No, esos son padres divorciados, no quiero que tengas amigos de él. No, ese no es el objetivo, sino el objetivo es saber la historia familiar para colaborar, para ayudar, para tener mayor sensibilidad. Esa es la idea.